Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Auki y voy a presentar el ejercicio número uno. El enunciado nos muestra números en porcentaje, entonces tenemos que cambiarlo a decimales. Luego de cambiarlo a decimales ya podríamos ubicarlo en nuestro gráfico de Venn. En el gráfico de Venn nosotros vamos a poner según el noticiero de la mañana y según el noticiero de la noche. Entonces, el primer dato es el de la mañana. Sería 27.34 convertido a 0.2734, lo ubicamos encima del círculo M. Luego, el otro enunciado es la probabilidad que solo sintonizan el noticiero de la noche es 35.15. Como indica la palabra solo, lo ponemos adentro del círculo. Está acá. Y luego indica la intersección es 24.48%. Lo ubicamos en decimales al medio de los dos círculos. Para poder sacar el resultado de acá adentro, hemos tenido que restar este de acá con este de acá. Y para sacar el resultado de acá afuera, hemos tenido que sumar estos dos. Bien, continuamos con la letra B. Ya tenemos el diagrama de Venn listo. Ahora calculamos la probabilidad de que vean el noticiero de la mañana o de la noche. Utilizamos la siguiente fórmula. Probabilidad de M unión N es igual a la probabilidad de M más la probabilidad de N menos la probabilidad de M intersección N. Reemplazamos con los datos y nos daría 0.6249. La letra C. Calcula la probabilidad que no vean ninguno de los dos noticieros. La probabilidad de ninguno es igual a 1 menos probabilidad de unión M unión N, que lo tenemos obteniendo la suma de estos tres, dando un resultado de 0.3751. La letra D. Si se sabe que mira el noticiero de la noche, ¿cuál es la probabilidad que mira el noticiero de la mañana? Bien, utilizamos la siguiente fórmula, que es la probabilidad condicional. ¿Por qué motivo? Porque en el enunciado indica si se sabe, entonces automáticamente sabemos que tenemos que usar la probabilidad condicional. Reemplazamos la fórmula es esta de acá, la reemplazamos con los datos. Acá tenemos M intersección N, acá tenemos la probabilidad de N y nos daría el monto de 0.410532. La letra E, la probabilidad que solo vea un noticiero. Entonces utilizaríamos la siguiente fórmula. ¿Por qué motivo? Porque acá estaríamos indicando que no ven el noticiero en la mañana y acá que no ven el noticiero en la noche. Entonces hacemos la unión, reemplazamos, los datos están acá y nos daría 0.3801. Eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es María Fernanda Hurtado y en esta oportunidad procederé a resolver el problema número 2. El médico del área de seguridad ocupacional de una empresa agroindustrial realizó un estudio a un grupo de trabajadores y los clasificó de acuerdo a sus niveles de peso y si presentaron o no hipertensión. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla, con un total de 357 trabajadores como espacio muestral. Si se selecciona un paciente al azar, nos piden calcular la probabilidad de que sea no hipertenso. Nuestro evento N, los trabajadores que presentaron no hipertensión, siendo estos 144 trabajadores. Ya con la cantidad total de trabajadores, usamos la fórmula clásica de probabilidad. Dividimos la cantidad de quienes presentaron no hipertensión sobre la cantidad total de trabajadores. Esto da como resultado 0.403361. Luego nos piden calcular la probabilidad de que sea hipertenso y tenga sobrepeso. Nuestro evento H y S, trabajadores que presentaron hipertensión y sobrepeso, cuya cantidad entre ambos es de 38 trabajadores. Esto está dado por la probabilidad de trabajadores que sean hipertensos y tengan sobrepeso sobre la cantidad total de trabajadores. Esto nos da como resultado 0.106443. También nos piden calcular la probabilidad de que tenga peso normal o sea hipertenso. Nuestro evento P, trabajadores que demostraron tener peso normal, y el evento H, trabajadores que presentaron hipertensión. En el primero se presentan 95 trabajadores y el segundo 103 trabajadores. Entre ambos se tiene 35 trabajadores. P y H son eventos compatibles, es decir, pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, por el principio de adición para dos eventos, la probabilidad de que tenga peso normal o sea hipertenso está dado por la suma de la probabilidad que ocurre el evento P más la probabilidad de que ocurra el evento H, menos la probabilidad de que ocurra el evento P y H, dando como resultado 0.456583. Por último, nos dicen que si se sabe que tiene bajo peso, calcule la probabilidad de que sea no hipertenso. Entonces tenemos al evento B, trabajadores que demostraron tener bajo peso, y al evento N, trabajadores que presentaron no hipertensión. En el primero se muestran 108 trabajadores y la cantidad de quienes tienen bajo peso y quienes presentan no hipertensión es de 49 trabajadores. Por el principio de multiplicación de eventos, tenemos que la probabilidad de que sea no hipertenso
hipertenso. Dado que tiene bajo peso, está dado por la probabilidad de que presente no hipertensión y tenga bajo peso sobre la probabilidad de que tenga bajo peso. Y esto resulta en 0.453704. Gracias. Problema número 3 que dice, Omega Constructores se ha presentado a una licitación para participar en 3 importantes proyectos en construcción de carretera de A, B y C en el interior del país. Esto se dará a comienzos de la mitad del año en caso de que reciba cualquiera de los proyectos. Omega tiene que abastecer sus almacenes de materiales de construcción y construir su fuerza de trabajo de manera inmediata. A causa de la falta de planificación en tiempos pasados, Omega ha perdido considerables cantidades de tiempo y dinero, por lo que determinar las probabilidades de participación en los proyectos mencionados es importante para la preparación adecuada. El presidente de Omega estima que la probabilidad de ganar el proyecto A es 0.78, de ganar el proyecto B es 0.73 y de ganar el proyecto C es de 0.81. Como dato tenemos que este problema es de eventos independientes. Cada evento se realiza de forma independiente. Entonces, cuando estos eventos son independientes, la probabilidad de que ocurran de forma conjunta se calcula multiplicando las probabilidades individuales. También necesitaremos calcular las probabilidades de que no se gane un proyecto, lo cual se hace de la siguiente manera. P no A igual 1 menos PA. P no B es igual a 1 menos PB y P no C es igual a 1 menos BC. La letra A nos pide calcular la probabilidad que la empresa gane la licitación de un proyecto, de solo uno, y redondear a 6 decimales la respuesta. Entonces lo realizamos de la siguiente manera. P gana al menos 1, que es igual a 1 menos P, que no gana ninguno. En donde P no gana A, que es igual a 1 menos 0.78, igual a 0.22. P no gana B, igual a 1 menos 0.63, igual 0.37. P no gana C, es igual a 1 menos 0.81, los cuales nos dan un resultado de 0.19. Como estos eventos son independientes, tenemos que multiplicar. Entonces, en P no gana ninguno, tenemos que 0.22 por 0.37 por 0.19 es igual a 0.015466. Entonces, donde P gana al menos 1 es 1 menos 0.015466, el cual nos da un resultado de 0.984534. Esa es la respuesta de la primera letra. Siguiendo tenemos la letra B, el cual nos dice calcular la probabilidad de que la empresa gane la licitación de 2 proyectos en este caso, y lo vamos a redondear igual la respuesta a 6 decimales. En este caso vamos a calcular cada uno de los casos por separado. En el número 1 tenemos a P, A intersección B, intersección no C, el cual nos da un resultado de 0.78 por 0.63 por 1 menos 0.81, el cual nos da un resultado de 0.093474. En el número 2 tenemos a P, A intersección no B, intersección C, el cual nos da un resultado de 0.78 por 1 menos 0.63 por 0.81, lo cual nos da un resultado de 0.233766. Siguiendo en el último caso tenemos a P no A intersección B, intersección C, y sería 1 menos 0.78 por 0.63 por 0.81, el cual nos da un resultado de 0.112266. Ahora tenemos que sumar las 3 probabilidades que acabamos de sacar de los anteriores casos y tenemos a P exactamente 2 licitaciones, 2 proyectos, igual 0.093474 más 0.233766 más 0.112266, el cual nos da un resultado de 0.439506. Y como la última letra tenemos la letra C, que nos pide calcular la probabilidad que la empresa gane la licitación de todos los proyectos, también redondeando a 6 decimales. Ahora, dado que los eventos son independientes, lo hacemos de la siguiente manera. Sería P A intersección B intersección C, lo cual es P A por B, PB por PC. Sería en este caso 0.78 por 0.63 por 0.81 igual 0.398094. Ahora, para realizar la resolución tenemos los siguientes datos. La distribución de los tipos de seguro vendido que sabemos son premium, semi-premium y básicos. El porcentaje se lo tiene que pasar a decimal para poder hallar la probabilidad de cada uno. En este caso de premium es 0.3105, de semi-premium sería 0.4217 y del básico sería el 100% menos el 31.5% más el 42%. ¿Por qué? Porque no tenemos un dato exacto de cuánto sería el básico, entonces lo hayamos restando el total. Y esto nos da 26.78%, que en decimal sería 0.2678. Ahora, también tenemos las probabilidades del siniestro según el tipo de
seguro. La probabilidad de siniestro en premium es de 0,34 y la probabilidad de que no sea siniestro en premium es 0,66, que sería en todo caso lo que le falta para que pueda llegar a ser 1. Eso nos permite hallar la probabilidad. Siempre se resta 1 menos, en este caso el dato que sí nos dan que es 0,34 y así llegamos a saber cómo sería si no fuera con siniestro. De igual manera, para la probabilidad de semi-premium, si fuera siniestro es 0,31 y si no ocurriera un siniestro, en semi-premium sería 0,69. En siniestro y básico sería 0,27 y en no siniestro y básico sería 0,73. Ahora, para el diagrama del árbol y la interpretación. Ahora, los eventos son tipo de seguro, que en este caso son premium, semi-premium y básico, eso ya lo hemos dicho, y el uso del seguro, si sufrió algún siniestro o si no sufrió siniestro. Ahora, para ya la probabilidad que no corresponda a lo que sufrieron del siniestro, tenemos eso sería la probabilidad de que no fuera con siniestro. Nos detalla que no corresponde a lo que sufrieron con siniestro. Y eso es igual a la probabilidad de premium por la probabilidad de no ser siniestro, dado que sea premium, sumado con la probabilidad de semi-premium, multiplicado por la probabilidad de que no sea siniestro, con SP nuevamente, y también sumando la probabilidad, aparte de básico, multiplicado por la probabilidad de que no haya sufrido siniestro, dado a que es básico, que es 0,31 con 0,5, que es la probabilidad de premium, por 0,66 más 0,42 con 17 por 0,69, que es el dato que nos hallamos. De igual manera, 0,26 con 78 por 0,73. Ahora hacemos una suma y eso nos da el resultado de 0,69240, que está redondeado a 5 decimales, que es lo que se pide. Para el siguiente nos está pidiendo la probabilidad que no sea básico, dado que hubo siniestro. En todo caso, nosotros lo hallamos de esta manera. Cabe recalcar que es condicional porque nos está diciendo dado que. Entonces, probabilidad de no básico con el slash, que eso representa el dado, la probabilidad siniestro. Ok, en la probabilidad tenemos el siniestro interseccionando con no básico entre la probabilidad de siniestro. Para calcularlo, nosotros hemos hallado de esta manera, que es 17. En realidad, lo que nos está pidiendo, ya lo que estamos haciendo es solo pasar los datos que hemos tenido. Sería 0,4217 por 0,31 más 0,2638 por 0,27. Ahora, luego de esto hacemos la suma de 0,6 y eso nos da 0,308603. Ahora, solamente nos queda pasar a la fórmula de la probabilidad de S interseccionado con no básico. Eso nos da igual a la probabilidad de S con intersección de P y la suma con eso de siniestro interseccionado con semi-premium, porque nos está pidiendo que consideremos todos los datos menos el de no básico. Entonces, hallamos con los datos externos que tenemos con la intersección. Y eso nos da 0,105570 más 0,130725 y eso da el resultado de 0,2362,97. Ahora solo nos queda pasar a la fórmula de no básico interseccionando S y eso nos sale 0,2362,97 sobre el dato que hallamos acá en esta parte para calcular la probabilidad de S, o sea, la probabilidad del siniestro, que es 0,308603 y nos da como resultado 0,76556. Ahora, por último, tenemos la probabilidad de que sea semi-premium y no haya siniestro. Entonces, hay una intersección y se halla con la probabilidad de semi-premium, la intersección de sin siniestro, o sea, que no hubo un siniestro. Eso es igual a la probabilidad de semi-premium por la probabilidad de siniestro, dado que ocurrió con semi-premium, y eso lo hallamos de esa manera, 0,4217, que es la probabilidad de semi-premium, por 0,69, que es igual a 0,29197. Gracias. Bueno, yo soy Víctor Matías Silva Paravicino y soy el encargado de hacer la pregunta 5, la cual es el gerente financiero de una entidad bancaria que cuenta con sucursales distribuidas en todas las ciudades del país. Sabe que la probabilidad de que cualquiera de las sucursales reciba un cheque sin fondos es de 0,26. Si el gerente selecciona aleatoriamente 12 sucursales, obtenga la distribución de probabilidades de la variable aleatoria. Bueno, pasando con la parte A, la cual nos pide definir la variable de estudio y sus parámetros. La variable de estudio es el número de sucursales que reciben cheques sin fondos y sus parámetros son el número de ensayos, que es 12, y la probabilidad de éxito, que es 0,26. Luego, pasando con la parte B, nos pide la probabilidad de que mínimo 3 sucursales reciban cheques sin fondos. Esta siendo la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Para poder calcular esto, lo que haríamos sería restar la probabilidad total, que es 1, menos la probabilidad de que X sea menor a 3. Y la probabilidad de que X sea menor a 3 es la suma de la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Todo esto se restará con 1 para poder hallar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Bueno, para esto tenemos que emplear la fórmula de la distribución binomial, que es la probabilidad de que X sea igual a la variable de estudio, siendo esto igual a la combinación de n y x multiplicado por p elevado a la x, y esto multiplicado por 1 menos p elevado a la n menos x. Bueno, luego de aplicar esta fórmula para poder hallar las probabilidades, tenemos el resultado de que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3 es de 0,639662, y esto redondeándolo tendríamos que sea un 64%. Luego, para la parte C, nos pide calcular la probabilidad de que menos de 3 sucursales reciban cheques sin fondos si se sabe que por lo menos una sucursal recibe un cheque sin fondos. Bueno, para esto vamos a utilizar la fórmula de probabilidad
condicional. En este caso sería P, la probabilidad de que X sea menor a 3 y la condicional sería de que X sea mayor o igual a 1. Bueno, luego de hacer la fórmula nos quedaría de que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1 y a la vez que sea menor a 3 sobre la probabilidad de que X sea mayor a 1. Bueno, luego de hacer los cálculos con la distribución, utilizando la fórmula de la distribución binomial, nos quedaría con de que la probabilidad de que menos de 3 sucursales reciban cheques sin fondos, si se sabe que por lo menos una sucursal reciba un cheque sin fondos, es de 0.3573. Esto redondeándolo sería un 36%. Buenos días, profesor. Soy José Manuel Mejía Molina, del grupo 1, y hoy día voy a poner sobre el problema número 6. La secretaria de la oficina de recepción de la central telefónica de una universidad recibe en promedio en un día congestionado 141 llamadas por hora. Si la secretaria acaba de llegar a la oficina, se pide A. Definir la variable de estudio y sus parámetros. La variable de estudio es el número de llamadas que recibe la secretaria en cierto intervalo de tiempo. Se reciben en un promedio 141 llamadas por hora, es decir, 141 llamadas cada 60 minutos. Entonces, los parámetros serían lambda, que es igual a 141 sobre 60, que es igual a 2,35 llamadas por minuto. B. Calcule la probabilidad de que reciba por lo menos 3 llamadas en un periodo de un minuto y redondearlo a 6 decimales. X llamadas en un periodo de un minuto y se sabe que lambda es 2,35. Entonces, para hallar eso, P, probabilidad sea mayor o igual a 3, que es igual a 1, menos probabilidad que sea menor o igual a 2. Entonces, para hallar la probabilidad que sea menor o igual a 2, tenemos que hallar la probabilidad de 0, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Y a eso sumarlo y restarlo menos 1. Entonces tendríamos que hacer la fórmula de distribución de Poisson, que sería Euler elevado a la menos 2,35, que es el lambda, por el 2,35 elevado a la 0 sobre factorial de 0. Igual en las demás, que serían en la probabilidad de 1, en la probabilidad de 2, que la fórmula es igual, Euler menos 2,35 por 2,35 elevado a la 1 sobre factorial de 1, y igual en la 2. Entonces, después hallando de eso, sería 0,095369 para la probabilidad de 0. Probabilidad de 1 sería 0,224118 más la probabilidad de 2 sería 0,263328. Entonces, al hallar esto, que es la probabilidad de 0, 1 y 2, hallamos sumando todo esto, los tres, sería 0,582825. Entonces, para hallar la probabilidad sobre la probabilidad de que sea mayor o igual a 3, sería 1 menos 0,582825, que es el resultado anterior. Todo eso sería 0,417175. Entonces, la probabilidad de que reciba por lo menos 3 llamadas en un periodo de un minuto sería de 0,417175. Y por último es la C, que es calcule la probabilidad de que reciba una llamada si sabe que recibirá a lo más 3 en un periodo de 2 minutos. También redondearlo en 6 décimas. Sabemos que el lambda es 2,35, que eso es por minuto, o sea, llamadas por minuto, y nos piden 2 minutos, entonces sería multiplicado. Sería lambda por 2, que sería 2,35 por 2, que es igual a 4,7. Entonces que sea, ya sabemos que la probabilidad es igual a 1 o menor o igual a 3. Entonces, eso sería igual a la probabilidad 1 sobre la probabilidad que sea menor o igual a 3. Para esto igual vamos a usar la distribución de Poisson, que es lo mismo, solamente que arriba solo va a ir la probabilidad que sea de 1, que es Euler menos 4,7 por 4,7 elevado a la 1 sobre factorial de 1. Y para saber la probabilidad de que sea menor o igual a 3, tenemos que hacer la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3, ya que dice que es menor o igual. Entonces, igual sería igual Euler menos 4,7 por 4,7 elevado a la 0 sobre factorial de 0. Igual sería en la 1, en la 2 y en la 3. Uno más, que sería Euler menos 4,7 por 4,7 elevado a la 1 sobre factorial de 1. Igual en la 2 y en la 3. Entonces, al hallar eso, tenemos para la probabilidad de 0, el resultado sería 0,009095. Para la probabilidad de 1 sería 0,042747. Para la probabilidad de 2 sería 0,100457. Y la última, que sería la probabilidad de 3, sería 0,157383. A eso se le suma y el resultado sería, como es la probabilidad de 1, 0,042747 sobre 0,0309682, que es el resultado de la suma. A eso se le divide y el resultado de que sea probabilidad igual a 1 o menor o igual a 3 es de 0,138035. Eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Valeria Aldama Serpa y hoy tengo el honor de realizar el problema número 7. Nos dice que en la letra F realicemos el diagrama de Venn. La letra E significa exceso de velocidad, mientras que la letra S significa que manejó sin licencia. En la letra E tenemos que el total del conjunto, incluida la intersección, porque no nos dice solo, es 0,3509 y S es 0,1528 y la intersección es 0,0833. Para hallar lo que está fuera de la intersección, simplemente debemos restar el conjunto total menos la intersección.
Y para hallar el sobrante debemos restar los dígitos que están en los conjuntos menos uno. Y es así como hallamos el sobrante. Y el conjunto total es igual a uno por propiedad. Bueno, nos dice, calcule la probabilidad de que maneje con exceso de velocidad o sin licencia. Cuando nos dice O es igual a unión, pero como en este caso hay una intersección, se aplica la siguiente fórmula. La probabilidad de E más la probabilidad de S menos la probabilidad de E intersectado con S. Y eso vendría a ser igual a 0,4204. En la H nos dice, calcule la probabilidad de que no maneje solo sin licencia y no conduzca con exceso de velocidad. En este caso, cuando hay I significa intersección, pero como nos dice todo lo contrario, entonces vendría a ser el complemento. Este complemento es igual a uno menos la probabilidad de E unido a S. Y es así como tenemos 0,5796 como respuesta. En la letra I nos dice, calcule la probabilidad de que maneje sin licencia, dado que maneja con exceso de velocidad. Cuando nos dice dado que, nos damos cuenta que es probabilidad condicional. Entonces debemos aplicar la fórmula. La probabilidad de S/E es igual a la probabilidad de S intersección E, que es 0,0833, sobre la probabilidad de E, que es 0,3509. Y es así como obtenemos 0,237390, que es la respuesta. Y finalmente J, que dice calcula la probabilidad de que maneje solo sin licencias, nos damos cuenta que nos pide S sin lo que vendría a ser la intersección. Entonces es la probabilidad de el complemento de E intersectado con S. Y es así como nos da 0,0695. Gracias. Hola, mi nombre es Milagro Soledad Suárez León y en este video voy a resolver el problema número 9. Bueno, este ejercicio trata sobre probabilidades y eventos independientes aplicados a un caso real en una empresa de confecciones. El planteamiento del caso, tenemos tres operarios, A, B y C, cada uno confecciona una prenda bajo las mismas condiciones. La probabilidad de cada uno confeccione una prenda defectuosa es para A 0,17, para el operario B 0,28, para el operario C 0,13. Y bueno, en la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que solo uno confeccione una prenda defectuosa? Tenemos tres casos posibles. Bueno, en el primer caso, el operario A hace una prenda defectuosa y B dice no. Entonces multiplicamos 0,17 por 72 por 0,87. Eso nos da 0,106488. En el segundo caso, B hace una prenda defectuosa y ahí dice no. Multiplicamos 0,83 por 0,28 por 0,87. El resultado sería en 0,202116. En el tercer caso sería C hace una prenda defectuosa y A y B no. Entonces multiplicamos 0,83 por 0,72 por 0,13. Entonces el resultado sería 0,77760. Entonces en este caso sumamos los tres resultados y sería 106.488 más 202.116 más 77.760. Entonces el total es 0,386.364. En la segunda pregunta nos dicen cuál es la probabilidad de que exactamente dos operarios hagan una prenda defectuosa. En el primer caso, A y B hacen prendas defectuosas y C no. Multiplicamos 0,17 por 0,28 por 0,87. El resultado sería 0,40 y 1412. En el segundo caso, A y C hacen prendas defectuosas y B no. Entonces multiplicamos 0,17 por 0,72 por 0,13. El resultado sería 0,15912. En el tercer caso, B y C hacen prendas defectuosas y A no. Entonces multiplicamos 0,83 por
0.28 por 0.13. El resultado sería 0.30.212. Entonces sumamos los tres resultados y total sería 0.87.536. En la tercera pregunta nos dicen cuál es la probabilidad de que al menos uno confeccione una prenda defectuosa. Primero calculamos la probabilidad de que ninguno falle. Entonces en este caso multiplicamos 0.83 por 0.72 por 0.87. El resultado sería 0.519.936. Luego restamos este resultado a 1. Entonces 1 menos 0.519.936. Entonces eso nos daría 0.480.064. Muy buenos días con todos, mi nombre es Eric Medina y el día de hoy vamos a resolver este problema número 10. El dueño de una empanadería compra sacos de harina a tres proveedores, A, B y C. El 31,84% de los sacos proviene de A, el 43,48% de B y el resto de C. Además, el 80% de los sacos que provienen de A, el 90% que proviene de B y el 75% que proviene de C son de excelente calidad. Si un saco de harina es escogido aleatoriamente, se pide A, construya el diagrama del árbol e identifique los eventos. En este caso tenemos cuatro eventos, siendo A que los sacos provengan del proveedor A, B el proveedor B y C el proveedor C. Esos son los eventos mutuamente excluyentes. Tenemos el cuarto evento, que es el que intersecta a estos tres anteriormente mencionados, que es que los sacos sean de excelente calidad. Pasemos al diagrama del árbol. Nos dicen que la probabilidad de que los sacos provengan de A es 31,84%. Lo dividimos entre 100 y sería 0.3184. Para B sería 0.4348 y como esos tres valores tienen que sumar 1, completando la probabilidad de C sería 0.2468. Ahora es donde entra el cuarto evento y es que los sacos sean de excelente calidad. Entonces, para A sería 0.80, para B sería 0.90 y para C sería 0.75. Eso por el lado de que los sacos sean de excelente calidad, pero ¿qué pasa si los sacos son de mala calidad? Eso sería E complemento. Entonces, para A sería 0.20, B 0.10 y C 0.25. Entonces, aquí a la mano derecha tenemos un resumen de todo lo que he venido mencionando. Esto ya lo mencioné, pero veamos esta parte. Esto lo podemos leer como, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a E dado que pasé por A? 0.80. La probabilidad de que llegue a E dado que pasé por B es 0.90 y la probabilidad de que llegue a E dado que pasé por C es 0.75. Lo mismo es con el complemento. La probabilidad de que llegue a E complemento dado que pasé por A es 0.20. Para B es 0.10 y para C es 0.25. Y así es como se hace este diagrama del árbol. B, calcule la probabilidad de que sea de excelente calidad. De excelente calidad es E. Aquí nos piden la probabilidad total, es decir, E se intersecta con A, E se intersecta con B y E se intersecta con C. Entonces, resolviendo sería probabilidad de A intersectado con E más probabilidad de B intersectado con E más probabilidad de C intersectado con E. Aquí aplicamos principio de multiplicación para cada uno de estos tres que he mencionado. Sería probabilidad de A por probabilidad de E dado A más probabilidad de B por probabilidad de E dado B, más probabilidad de C por probabilidad de E dado C. Una vez tenemos esto, reemplazamos los valores que tenemos en el diagrama del árbol y al hacer la operación, pues nos saldría al final 0.83114. C. Si el saco escogido es de excelente calidad, calcule la probabilidad de que provenga del proveedor B. Si es una palabra condicionante. Entonces nos dice que el saco es de excelente calidad. Eso va después del slash, con la letra E, ¿no? Calcule la probabilidad de que provenga del proveedor B. B va al principio. O sea, sería probabilidad de B dado E. Aquí aplicamos la fórmula de la probabilidad condicional. Entonces, esto sería igual a probabilidad de B intersección E sobre probabilidad de E. En el numerador aplicamos el principio de multiplicación, que sería probabilidad de B por probabilidad de E dado B, y todo eso sobre la probabilidad de E. Aquí ya tenemos para reemplazar los valores del diagrama del árbol. Al hacer la operación nos saldría igual a 0.47082. D. Calcule la probabilidad de que provenga del proveedor C y que el saco escogido sea de excelente calidad. La palabra clave es I. Eso implica intersección. Entonces, nos dicen la probabilidad de que provenga del proveedor C. Probabilidad de C, intersección con E, porque nos dice que el saco escogido sea de excelente calidad. Esto sería igual a principio de multiplicación, probabilidad de C por probabilidad de E dado C. Reemplazamos los valores que teníamos en el diagrama del árbol. Al final nos saldría 0.18510. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Marcelo y voy a hablarles sobre el problema 11 que dice: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento delegó a un fiscalizador de residencias a inspeccionar los proyectos de vivienda del distrito de Miraflores, sabiendo que la probabilidad de encontrar proyectos de vivienda que incumplen con las especificaciones
técnicas de construcción es de 0.13, se tiene registro de 16 proyectos en el área designada. Lo primero que nos pide es definir la variable de estudio y sus parámetros. Nuestra variable de estudio, que bueno, X, sería el número de proyectos de vivienda que incumplen con las especificaciones técnicas de construcción. Los parámetros vendrían a ser N, que vendría a ser 16, que son los proyectos inspeccionados, y P, el 0.13, que es la probabilidad de incumplimiento. Lo segundo que nos pide es calcular la probabilidad de que mínimo de 3 de estos proyectos incumplan con las especificaciones técnicas de construcción. Aquí lo que queremos calcular es la probabilidad de que mínimo 3 de estos incumplan. Entonces sabemos que la probabilidad de que mínimo 3 incumplan sería igual a 1 menos la probabilidad de que mínimo 2 incumplan. Entonces utilizamos esta fórmula de probabilidad de que mínimo 2 incumplan sería la sumatoria de los resultados que estamos por ver de cada término, ya que tenemos que hallar la probabilidad de que ninguno incumpla, que uno incumpla o que dos incumpla y sumarlos todos los resultados. Y para eso vamos a usar la fórmula binomial en cada uno. Después de obtener los tres resultados, los sumaríamos todo para poder saber la probabilidad de que mínimo 2 incumplan, quedándonos un 0.628583. Entonces, reemplazando la probabilidad de que mínimo 3 incumplan, sería 1 menos la probabilidad de que mínimo 2 incumplan, quedándonos 0.371417. Lo último que nos pide es calcular la probabilidad de que como mínimo 3 de estos proyectos de vivienda incumplan con las especificaciones técnicas de construcción. Si se sabe que menos de 4 proyectos de vivienda incumplan con las especificaciones técnicas de construcción. Esta es una probabilidad condicional, y entonces sería la probabilidad de que mínimo 3 incumplan, sabiendo, si se sabe que menos de 4 proyectos de vivienda incumplen. Sería entonces, la fórmula sería de la probabilidad de que 3 incumplan sobre la probabilidad de que menos de 4 incumplan. Y X aquí vendría a ser 3, ya que por obvios motivos vendría a ser 3. Y la fórmula para poder resolver esto, como la anterior, para resolver la probabilidad de mínimo menos de 4 proyectos incumplan, sería la suma de todos nuestros resultados anteriores, solo que nos faltaría hallar la probabilidad de 3, que 3 incumplan. Utilizamos otra vez nuestra fórmula binomial, quedándonos un 0.193641. Al final sumaremos todo, quedándonos un 0.822224. Y finalmente, para poder hallar con la anterior fórmula mencionada, quedaría un 0.2355. En porcentaje sería un 23.55. Gracias. Este trabajo consiste en realizar un ejercicio de distribución Poisson. ¿Cómo se sabe eso? Porque en el enunciado dice que hay una tasa de ocurrencia cada cierto tiempo, ¿no? En este caso, 2.8 accidentes graves por año. Entonces, como tiene una tasa de ocurrencia, se trata de una distribución Poisson, cual vendría a ser la variable número de accidentes laborales. El tipo de distribución Poisson y los datos vendría a ser la tasa de ocurrencias, ¿no? Que vendría a ser la 2.8 veces al año. Ahora, el ejercicio B nos dice encontrar la probabilidad de que haya al menos 2 accidentes en un año. Entonces, tendríamos que calcular la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, de 4, de 5, ¿no? Etcétera, en adelante. Entonces, en vez de eso, a todo el 100% le quitamos la probabilidad de que haya menos de 2 accidentes. Empezamos a calcular la probabilidad de que haya al menos 2 accidentes, o sea, que sea mayor o igual a 2, es igual a 1, menos la probabilidad de que haya menos de 2 accidentes. Entonces, vamos operando y obtenemos los resultados, ¿no? Reemplazamos los datos en la fórmula y obtenemos los resultados después de esa probabilidad de que ocurran menos de 2 accidentes al año. Es de 0.76892. Ahora, en el ejercicio C te dice cuál es la probabilidad de que ocurran por lo menos 2 accidentes. Si ya se sabe que han habido como máximo 3 accidentes graves, pero en 6 meses. Si en un año hay 2.8 accidentes, entonces en 6 meses se supone que va a haber la mitad, ¿no? O sea, 1.4. Entonces formalizamos nuestra probabilidad, la probabilidad de que sea mayor o igual a 2, de que hayan al menos 2 accidentes, sabiendo que hubo como máximo 3, ¿no? Entonces operamos y al final reemplazamos los datos en las fórmulas y obtenemos ese resultado.